¿Cómo estamos hoy día? Contentas, bendecidas, gracias a Dios. Estamos muy contentas de tenerlas a cada una de ustedes aquí hoy día. Y no se imaginan qué bonita está la lección de hoy día. Gracias a Dios, ya recuperé mi voz y ya podemos hablar. Así que vamos a tratar un tema bien bonito hoy día. Y me pregunto cuántas de ustedes ya saben quién es el rey dolor de cabeza. A ver, levanten su mano las que ya saben a quién le hemos puesto de sobrenombre el rey dolor de cabeza. Amén, al rey Asuero o Jerjes, como lo quieran llamar. Y ya sabemos por qué le hemos llamado el rey dolor de cabeza, ¿verdad? Y también hemos estudiado la semana pasada a la reina Vasti, ¿se acuerdan? La reina que entró por una puerta y salió rapidito por la otra. La tuvimos solo en un capítulo, ¿verdad? Fue rapidito su aparición y desaparición. Y hoy día vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Esther. Así es que las invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de Esther. Y hoy en las Escrituras, específicamente en este capítulo, Dios nos va a introducir, la palabra de Dios nos va a introducir a los dos personajes más importantes de esta historia, de este libro que estamos estudiando. Y cada vez que una persona es introducida en la palabra de Dios por primera vez, tenemos que prestar atención porque hay algo que siempre Dios va a resaltar de ellos cuando los introduce por primera vez, que es importante durante toda la historia de este personaje. Así que vamos a prestar atención. ¿Se recuerdan cuando Pablo, por ejemplo, fue introducido en la Escritura por primera vez? Hubo algo significativo que Dios mencionó. Él le cambió su nombre. Se llamaba Saúl, ¿verdad? Por Pablo. Entonces, eso es algo significativo y que tiene su connotación, su significado. También con Josué, lo recordamos desde el campo de batalla hasta el lugar de adoración, ¿verdad? Con Dios. Y lo mismo va a suceder aquí, en el libro de Esther, hoy día, con estos dos personajes. Siempre la primera mención, hay algo estratégico de la historia de este personaje. Así que prestemos atención y vamos a leer Esther, capítulo 2, del 1 al 4. Ya todas están ahí. Quiero hacerles un paréntesis aquí, hermanas, y decirles cuán importante es que ustedes hagan su parte de su estudio en casa, porque aquí solamente vamos a estar mencionando lo más sobresaliente de cada capítulo, ¿ok? Les vamos a dar como una sinopsis, algo importante que podemos sacar de este capítulo, pero el resto, versículo a versículo, ustedes lo van a estudiar en casa, ¿ok? Así que las animo a que hagan esa parte del estudio en casa. Vamos a leer la palabra de Dios en Esther, capítulo 2, del 1 al 4, y dice así. Yo estoy leyendo en la versión Nueva Internacional, pero ustedes pueden leer la versión que quieran, va a decir lo mismo. Dice así: algún tiempo después, ya aplacada su furia, el rey Asuero se acordó, y vamos a ver lo que significa se acordó en casa, en su tarea en casa. Se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta: que se busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey, que nombre el rey para cada provincia de su reino delegados que reúnan a todas esas jóvenes hermosas en el harén de la ciudadela de Susa, que sean puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres del rey, y que se les dé un tratamiento de belleza. Subrayen esa frase, por favor, tratamiento de belleza, porque vamos a hacer hincapié, vamos a hacer énfasis en esta frase un poquito más adelante. Y que reine en lugar de Vasti la joven que más le guste al rey. Esta propuesta le agradó al rey y ordenó que así se hiciera. Vamos a ver aquí que comienza nuestro capítulo 2 con algún tiempo después, y en otra versión dice pasadas estas cosas. Nos está diciendo que ha pasado algún tiempo, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, y yo les voy a decir cuánto tiempo ha pasado. Pasaron 4 años
4 años desde el capítulo, lo que aconteció en el capítulo 1 hasta este capítulo 2. Y durante ese tiempo pasaron varias cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? El rey Jerjes o Asuero dio su gran batalla contra Grecia. Se recuerdan que él se estaba preparando en el capítulo 1 y mostrando todo el esplendor de sus riquezas, de su reino, para tratar de tener más colaboradores para llevar ese ataque a Grecia. Eso era lo que él estaba planeando. Pues él llevó este gran ataque a Grecia, pero resultó sin éxito. Perdió la batalla. Regresó a casa derrotado, deprimido, un poquito angustiado, y lo podemos ver ahí cuando dice, y se acordó de Vasti, de las cosas que había hecho, que había decretado contra ella. Ya podemos ver que hay un poquito de nostalgia, ¿verdad?, en estas palabras. Y ante eso, pues sus criados, o como les llaman aquí, sus sirvientes, trataron de alegrarlo, de consolar a su rey, ¿verdad? Y dieron ese consejo, un consejo que Dios nos libre de estar allí, ¿verdad? ¿Y qué pasó con este consejo? El rey siguió el consejo, él lo siguió. Una vez más, se ganó su título de rey dolor de cabeza, ¿verdad? Cualquier cosa, él le parecía bien y lo seguía. Y hemos visto que uno de los rasgos de su personalidad fue la inseguridad y que lo llevaron a hacer muchas cosas, ¿verdad? Y una vez más, a él siguió el consejo de sus sirvientes personales. Y lo que estamos viendo aquí no es algo que nosotras querramos imitar, ¿verdad? Y no es algo lo que la palabra de Dios nos dice, ustedes deben hacer esto. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que son descriptivas, que solamente es para darnos información de qué pasó en aquel tiempo, en aquellos momentos, en esta historia de había una vez, ¿verdad? Pero no es para que las hagamos. Hay otras cosas que sí, explícitamente nuestro Señor nos dice, hagan esto, sean así. Pero esta no queremos que nuestro presidente de este país, por ejemplo, elija a la primera dama de esta manera, que reúna a todas las jóvenes vírgenes en un harén y que la más bonita se lleve el premio. Dios nos libre, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a ver en la parte número 1 de este estudio hoy, vamos a estudiar al personaje de Mardoqueo, bien importante, y luego vamos a estudiar a Esther. Y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un boceto es como un dibujo de este personaje y vamos a tomar las cosas que ya sabemos con seguridad, que son las cosas que están escritas en la palabra de Dios, y vamos también a tomar o vamos a imaginarnos acerca, basado en las experiencias o en las reacciones naturales humanas, de cómo las personas actúan ante determinadas circunstancias. Vamos a imaginarnos como también algunas cosas de este personaje. Entonces vamos ahí en sus hojitas van a poder completar en el espacio en blanco las características de Mardoqueo. Y vamos a ir específicamente del versículo 5 al 7. Ahí vamos a encontrar cosas claves que nos van a dibujar al personaje de Mardoqueo. Y primero, número 1, vamos a ver que él era un judío. ¿Ok? Ahí podemos empezar a llenar nuestra hojita. Él era un judío. Y cada vez que ustedes vean el nombre de Mardoqueo, yo quiero que hagan una asociación en su mente con esto, el judío, ¿ok? Es bien importante para entender toda la trama que se desarrolla en este libro. Mardoqueo, el judío. ¿Y por qué? Es bien importante. Incluso hay una versión en inglés, la versión estándar en inglés, que comienza así: había un judío en Susa. O sea, que le da el énfasis y nos dice lo primero que quiere que nosotros sepamos de él. Era un judío. Y ya ustedes van a ver por qué. Y así a través de en todas las demás traducciones van a ver a través de todo el libro de Esther que siempre se dice Mardoqueo el judío. Y especialmente en el capítulo 5 del libro de Esther, versículo 13, se hace referencia a esto, pero de una manera un poquito dura, y dice, ese judío Mardoqueo, y vamos a ver quién fue, eso es para más adelante. Y lo interesante aquí está en que yo quiero que ustedes aprendan, hermanas, cada vez que lean la palabra de Dios, no solo el libro de Esther, es que cada vez que hay una repetición o se hace un énfasis en alguna palabra, es que Dios ahí quiere resaltar algo, y es
con un objetivo, no es por gusto. Así que prestemos atención a Mardoqueo, el judío. Hay un comentarista que dice así: su significancia, quiere refiriéndose a lo de ser judío, a la palabra judío, su significancia es indicada por el hecho que esta es la única vez en todo el Antiguo Testamento que un miembro nativo de la comunidad de Israel es nombrado e identificado como gentil. ¿Y qué es un gentil? ¿Y qué es un gentil? Yo les voy a explicar a ustedes bien sencillamente. Por ejemplo, si tú eres de México, yo cuando te introduzco, si tú eres de Honduras o si tú eres de Cuba o del Perú, de donde seas, cuando yo te introduzco a otra persona, te presento, yo digo, esta es mi hermana o esta es mi amiga mexicana o esta es mi amiga o mi hermana hondureña, ¿verdad? Yo estoy haciendo énfasis de dónde ustedes son, estoy haciendo una descripción étnica de dónde yo vengo, ¿verdad? Y eso es muy importante porque el término gentil en todo el Antiguo Testamento siempre se había usado para presentar a alguien que era extranjero o no judío. Y aquí lo estamos viendo que lo están usando o se está haciendo referencia a él, a Mardoqueo. Mardoqueo el judío. Y yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer énfasis y siempre, más bien las nacionalidades que se han hecho referencia o exaltado en el Antiguo Testamento ha sido referido a un extranjero? Por ejemplo, está ahí Ruth la Moabita, así especifican la palabra de Dios, Ruth la Moabita, o Urías el hitita. ¿Se acuerdan de Urías, el esposo de Betsabé, la que tuvo que ver algo malo por ahí con el rey David? Y así sucesivamente se va nombrando la nacionalidad o de dónde son y se hace referencia a estas personas como extranjeros o gentiles. Pero ¿por qué de repente nos encontramos con lo contrario? Mardoqueo el judío, porque él es el extranjero en este lugar. Recuérdense que estamos hablando en el periodo de estas personas que fueron llevadas cautivas desde Jerusalén, de su tierra, a Babilonia, ¿verdad? O sea, él era el extranjero en Susa, en la capital de Persia. Y probablemente les resalta, o la palabra de Dios quiere resaltar este término judío para hacer resaltar que él probablemente era el mejor representante de los judíos en aquel lugar, porque recuérdense que los judíos que vivían en Persia se habían asimilado a la cultura persa, ya estaban asimilados, ya la habían aceptado, ya estaban dejando sus características, ¿verdad? Probablemente él era uno de los que más arraigados estaba a su cultura, a su tradición y a su Dios, y eso lo vamos a ver más adelante. Ellos fueron liberados. ¿Se acuerdan que hablamos del rey Ciro, que dictó un decreto en el capítulo anterior, liberando a todos los judíos que podían regresar a su tierra, podían regresar a casa, a Jerusalén? Ellos no lo hicieron. Estos judíos de lo que estamos estudiando hoy, ellos no lo hicieron. Ellos se fueron de Babilonia, se fueron a Susa, a Persia. No regresaron a casa. ¿Y se acuerdan que hablamos en el capítulo anterior, que estos judíos, el sentimiento probablemente de este grupo de judíos que sentía que ya ellos habían sido desechados por Dios, por haber hecho esto, por haberse alejado de su Dios, probablemente ya Dios no los quería usar a ellos. Ellos se sentían como que Dios ya no pensaba en ellos. Y vamos a ver que esta es una de las esperanzas que nos da el libro de Esther. ¿Saben por qué? Porque Dios está a punto de hacer algo bien increíble entre este pueblo judío que se había asimilado a la cultura persa. Algo increíble que vamos a ver más adelante. Ellos se estaban preguntando si Dios los tomaría en cuenta alguna vez, otra vez. Y esa es la esperanza para nosotros hoy día. Muchas veces hemos tenido o hemos vivido vidas no muy buenas, el pasado no es bueno, tal vez lo que hemos hecho, y vivimos pensando, Dios no se acuerda de mí, Dios no me va a usar nunca a mí. Y esa es la esperanza. Dios está a punto de hacer algo increíble y usar estas personas que estaban asimiladas a otra cultura pagana, y Dios está a punto de usarlos y de decirles, sí,
a ti, a ustedes, a uno de ustedes, dentro de ustedes he escogido a uno para mis planes, para llevar a cabo mis planes. Y asimismo, yo les digo, esa es esperanza para nosotros hoy, cuando nos preguntemos, ¿Dios me va a escoger a mí para algo? ¿Me escogerá Dios? ¿Me usará Dios? Cuando nos preguntemos eso y podamos mirar atrás y mirar nuestro pasado no muy bonito, y le podemos decir, ¿a mí, Señor, me vas a escoger tú a mí? Cuando miro atrás y me asusto, a nosotras, a cada una de nosotras, si dejamos, si abrimos nuestro corazón a Él, a nuestro Padre, a nuestro Dios, Él está dispuesto a usarnos, ¿verdad? Y número 2, vamos a ver en esta parte 1, acerca del boceto de Mardoqueo. Él era un exiliado, y ahí podemos llenar en nuestras hojitas. Y vamos a ver qué significa ser un exiliado. Él era un exiliado. Y una vez más vemos algo que se repite, la palabra exiliado. Vamos a prestar atención aquí. Ya les dije, cuando algo se repite en la palabra de Dios, ojo, hay algo ahí, ¿verdad? Hay un comentarista que dice, Esther 2:6 emplea la raíz de la palabra para exiliado, la palabra es GLH, en 4 conjugaciones distintas. Dejemos que el sufrimiento judío sea observado. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Depende de la traducción de la Biblia que ustedes usen, la palabra exiliado o los sinónimos de esta palabra exiliado se van a repetir muchas veces. En algunas se repite más que en otras. Por ejemplo, en la Reina Valera se repite mucho más veces que en la Nueva Versión Internacional, porque lo hacen de una manera más coherente para cuando uno lea, sea más coherente a la lectura y al pensamiento, ¿no? Pero hay unas que son palabra por palabra y se repiten mucho, algo quiere decir, ¿no? Entonces yo les sugiero, vamos a hacer este ejercicio con la Reina Valera, vamos a llenar los espacios en blancos que ustedes van a tener ahí en la pantalla. Cada vez que se repita la palabra exiliado, la vamos a poner en los espacios en blanco o algún sinónimo de esta palabra. Yo voy a ir leyendo y ustedes van a ir completando, ¿ok? Esta parte y dice así. El cual, vamos a leer la Reina Valera, acerca de, sí, el cual había sido transportado, ahí vemos la primera, el cual, estamos hablando de Mardoqueo, ¿verdad? El cual había sido transportado, esa es la primera palabra que es un sinónimo de exiliado. Exiliado es una persona que sale de su país a una tierra extranjera, que va a otro lugar, ¿verdad? O es sacado o sale, pero es transportado de Jerusalén con los cautivos, ahí tenemos otro sinónimo, cautivos, que fueron llevados, una vez más, llevados, con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar. Una vez más vemos la palabra transportar, que es sinónimo de exiliado. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y vemos que esta repetición nos está diciendo, ustedes necesitan saber que él era un exiliado. La repetición de esta palabra es algo significativo y vamos a ver por qué. Cuando se repite una palabra en la escritura, nuevamente les digo, es por algo, algún significado, ¿verdad? Necesitamos saber que él había sido un exiliado, que él había sido transportado, sacado, traído cautivo desde su tierra, desde Jerusalén hacia Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor. Y yo les voy a decir algo que yo he descubierto mientras estaba estudiando para este capítulo, preparándome, leyendo comentaristas aquí y allá. Y he descubierto que, y la palabra de Dios también lo da, revela, que no realmente él fue traído cautivo, Mardoqueo, fue su bisabuelo. Y lo podemos ver en los capítulos 5 al 7, y ahí se nos habla, dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Nos está hablando de su descendencia, su padre, su abuelo y su bisabuelo. Entonces yo llegué a la conclusión que había sido su bisabuelo el que había sido traído físicamente cautivo de Jerusalén a Babilonia, pero se refieren a él porque él es descendencia
de esta familia, ¿verdad? Entonces se refieren como que él también había sido traído como un descendiente de estos cautivos. Él también era considerado cautivo, exiliado, ¿verdad? Aquí a Babilonia. Entonces, esa es la otra cosa que tenemos que hacer énfasis. ¿Por qué se nos repite tanto que él fue exiliado? Y recuerden que Mardoqueo era un judío que no estaba en su tierra. Él estaba en una tierra extranjera. Y muchos de nosotros, yo creo que todas las que estamos aquí hoy día, podemos tener ese sentimiento. Todas estamos en tierra extranjera. O sea que es algo que es importante a la hora de hablar de una persona, de su comportamiento, de su carácter, de su historia. Algo significativo es ser extranjero, no es cualquier cosa. Por eso se está haciendo énfasis aquí. Él era un judío que no estaba en su tierra. Él había recibido la promesa de Dios, como todos los judíos, de que Dios iba a luchar las batallas por ellos, pero con una condición. Una condición es que ellos, que el pueblo judío, no adorara a los dioses paganos de las naciones vecinas. Y justamente fue eso lo que ellos hicieron. Y por eso fueron exiliados. Dios, nuestro Dios es un Dios celoso y esto es una muestra de ello. Así lo podemos ver. Hay otro comentarista que dice, los judíos exiliados en el 597 a.C. con Joacim, rey de Judá, eran de la clase alta de la sociedad judía. Esto es bien importante, hay un trasfondo detrás de esto. Las que estudiamos Daniel, conmigo, la hermana, una vez más, y Didia estudió Daniel conmigo también, ¿no? Las que estudiamos Daniel, nos recordamos que ¿quiénes fueron el grupo que Nabucodonosor pidió o escogió que se trajeran cautivos a Babilonia? Eran grupos de clase alta, jóvenes, apuestos, bien parecidos, educados, estudiados y de clase alta. O sea, lo mejor, él los traía como un trofeo, esto es lo que yo he ganado, aquí está, para mostrarlos a todos. Y entonces podemos concluir que Mardoqueo procedía de una familia de clase alta, porque estos fueron los que fueron traídos primeros cautivos por el rey Nabucodonosor. Y vamos a ver qué impacto puede haber tenido esto en su vida, de ser de la clase alta y llegar cautivo a un lugar donde no tenía nada, no era nadie, y comenzar como el resto de los judíos de cero. Y vamos a ver que él llegó a tener una posición que vamos a ver más adelante nuevamente, pero podemos preguntarnos una pregunta que nos podemos hacer aquí, como para aplicar esta parte de la palabra de Dios. La pobreza puede afectar de diferentes maneras y tiene una pequeña complejidad en ella. Y yo les voy a dar unos testimonios en esta parte. La pobreza puede llevar a la gente hacia el éxito, o una pobreza que es provocada o que es forzada puede crear mucho dolor y rebeldía también en las personas. Y vamos a ver, imaginarnos qué provocó esta pobreza en Mardoqueo, el ser sacado de su posición, de su vida, de sus costumbres, de su clase donde vivía, tal vez a nada, a nada. Y yo les quiero contar que la pobreza puede llevar a la gente al éxito, y he visto muchos ejemplos de esto. O sea que hay dos cosas aquí que podemos valorar, una positiva y una no muy positiva. La pobreza puede impulsar a la gente a motivarlo, a hacer que se esfuerce por salir de la pobreza, ¿verdad? Y los puede llevar al éxito. Y yo tengo un ejemplo bien cercano en la familia de mi esposo. Les voy a contar rapidito este testimonio y a mí me impactó mucho en mi vida, me ayudó y me impactó mucho y vi la mano de Dios. Veo cómo Dios hace cosas maravillosas y nos ayuda de una manera increíble, pero siempre tiene que haber una parte de nosotros, una parte que nosotros tenemos que poner, ¿verdad? Mi esposo viene de una familia bien pobre, muy pobre del Perú. Yo tuve la oportunidad de visitar el Perú y de ver dónde habían vivido, la escuela que había ido, su barrio, su vida, cómo había sido. Yo me quedé impactada, yo les digo una cosa, impactada. Nunca había visto pobreza tan grande
como la que vi en ese lugar. Y yo no vengo de un país rico, yo vengo de Cuba, todos sabemos las necesidades, pero aún así, comparando con la vida que yo había tenido en Cuba, a mí me impactó la pobreza. Nunca había visto una pobreza, gente viviendo en las calles, en el suelo, niños descalzos, sin comer, casas sin techo, cosas bien duras. Y yo les dije, y yo les digo que viendo esto, esta pobreza tan grande, y viendo hoy con la misericordia y la gracia de Dios, a donde mi esposo ha llegado y a donde han llegado sus hermanos, no es fácil llegar a un país extranjero y hacerse y revalidar y su título y hacerse de su profesión nuevamente. Les digo por experiencia, no es fácil. Pero les digo que con empeño, mi esposo me cuenta cuánto tuvo que trabajar de niño. Pero ese empeño, levantarse en las madrugadas a trabajar, ayudar a su mamá, a su papá, para poder proveer el pan de cada día. Y ese empeño, ese ímpetu, los llevó, esa pobreza, los llevó al éxito, a poder tener hoy día una vida honrada, a poder tener un trabajo, una profesión, ¿verdad? Así que esa es una parte de lo que puede hacer la pobreza en nuestras vidas. Pero otra parte que les quiero contar es que la pobreza, cuando es provocada, es impuesta, es forzada, también puede crear mucho dolor y rebeldía. Y yo les voy a contar la historia, el testimonio de mi abuelo. Mi abuelo es un hombre, que Dios lo tenga en su gloria. Él fue un gran hombre, un buen padre, un buen abuelo, yo lo amo mucho. Y mi abuelo fue una víctima de la pobreza impuesta por la revolución. Cuando llegó Fidel a Cuba, implantó la revolución, quitó, despojó a todos los que tenían algo en sus vidas. Mi abuelo había luchado mucho, no porque es rico ni porque heredó, sino porque su esfuerzo y su trabajo le dieron lo que él tenía. Él podía proveer para su familia, tenía bienes, tenía cómo vivir bien. Y llegó la revolución y le arrancó todo de una manera bien injusta, según con principios sociales para repartir a los pobres. Y esto quiero que ustedes vean también, vean el otro lado, porque siempre se habla de los pobres y de dar a los pobres, y amén, es bueno y es lo que Dios quiere. Pero Jesucristo dijo también, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Pero quiero que enfoquen también cuán injusto se puede actuar cuando nosotros también arrancamos y despojamos a las personas del resultado de su trabajo, de su esfuerzo diario, de toda la vida, con estos, entre comillas, buenos deseos o buenas intenciones. Mi abuelo fue despojado de todo, de todo, de todo. Lo dejaron incluso sin trabajo. Y para castigo, como castigo, le dieron un trabajo de carbonero en un central azucarero, donde se quemó todas sus piernas trabajando de madrugada, echando carbón a un horno, después de haber sido un hacendado con fincas, con tierras, con ganado, con todo. Pero mi abuelo, yo aprendí de él, con dolor, con rebeldía tal vez por dentro, y esa rebeldía tal vez yo la cargo un poquito hoy día porque me parece tan injusto. Dentro de él había algo que decía, esto no debería haber sido así. Amén. ¿Cuántos de nosotros vemos injusticias, cosas que se cometen, que decimos, no debería ser así? Dios mío. La pobreza también, cuando es provocada, cuando es forzada, produce dolor y produce rebeldía. Y yo me pregunto si Mardoqueo también se sentía así. Él fue arrancado de lo de él, de sus cosas, de sus propiedades, de sus bienes tal vez. Yo me pregunto, ¿cómo le habrá afectado esto a él? Esta es una cosa interesante que nos podemos preguntar también. Tuvo Mardoqueo que luchar con su ego. Yo era, ahora no soy nadie, ¿verdad? Interesante. Y vamos a ver el punto número 3 de la parte 1 acerca de Mardoqueo. Él se convirtió súbitamente en el padre de su prima. Súbitamente.
de una manera súbita él heredó una hija. Él no tuvo 9 meses de embarazo como nosotras para irnos acostumbrando que viene un bebé, ¿verdad? Nos vamos mentalmente, físicamente. Él no tuvo esto. De repente, ¡fum!, le apareció una hija. Él se convierte en el padre de su prima. Vamos a hablar un poquito después de este parentesco para aclararles, porque en algunas versiones dice que él era su tío, en otras dice que era su primo. Vamos a hablar un poquito después de esto. Pero ella, Esther, era su prima, y no cualquier prima, una prima mujer. Imagínense, para un hombre que de buenas a primeras tiene que criar a una mujercita, ¿cómo le habrá sido esto a él, no? Fue algo impactante. Y vamos a hablar ahora en la parte número 2 de el carácter de Esther. Vamos a hablar, ya hablamos bastante de Mardoqueo, ¿verdad? Ahora ya lo describimos, tratamos de imaginarnos cómo él era, cómo él sentía, lo que podía haber sentido o no, y lo que nos dice la palabra de Dios con exactitud. Él era un judío, él era un exiliado, y él se convirtió súbitamente en el padre de su prima y de una prima mujer. Entonces vamos a ver ahora Esther y vamos a ver, como les dije anteriormente, lo que podemos sacar literalmente de la Biblia y lo que nos podemos imaginar basado en las reacciones humanas ante este tipo de circunstancias. Número 1, ella era llamada Hadasa. Hadasa es el nombre judío que se le da a ella, y este nombre judío viene de la palabra mirto o arrayán y significa fragancia. Pero también estudiando y revisando algunas otras fuentes, encontré algo bien interesante que quiero compartir con ustedes hoy, y es el simbolismo profético de este nombre, del mirto. Hay un simbolismo profético. Profético quiere decir, ojo, la profecía es algo que Dios la da a revelar a través, en el Antiguo Testamento sobre todo, la reveló a través de sus profetas, y son cosas que se iban a cumplir en el futuro, pasados muchos tiempos. Pero aquí podemos encontrar una de esas cosas. Hay un simbolismo profético y lo podemos encontrar en Isaías 41, en Isaías 55. Les voy a leer de qué se trata. El simbolismo profético del mirto, el mirto, reemplazaría a las zarzas y a las espinas del desierto, por lo que esto representa el perdón del Señor y la aceptación de su pueblo. Recuerden que formaban parte de la gran comunidad judía, de estas personas que estamos hablando, Mardoqueo y Esther, ¿verdad? Que se vieron obligadas a ser trasladadas desde Judá, desde Jerusalén, de su tierra, y ellos no decidieron regresar, y tenían como ese, nos podemos imaginar que tenían como ese sentimiento de angustia, de que Dios a lo mejor ya no los iba a usar más, no los iba a tener presente en ellos. Y en el día de Mardoqueo y de Esther, en aquellos tiempos, la tierra de Judá, su tierra, era considerada como un lugar salvaje, atrasado. Tal vez por eso no regresaron ellos. Fíjense, pero cómo la profecía se cumple. El mirto, y si lo hacemos la relación con el nombre de Hadasa, de Esther, en un futuro, vamos a ver que reemplazaba, dice la palabra de Dios en Isaías, reemplazará a las zarzas y las espinas del desierto. Y número 2, vamos a ver que ella era huérfana. Hadasa era huérfana, eso lo podemos encontrar en el versículo 7. Investigué la palabra aquí que dice que sus padres murieron. Saben que toda la palabra griega, generalmente las palabras griegas, de acuerdo a la que se use en la referencia, tiene un significado. Puede ser una muerte natural o puede ser una muerte violenta. Pero en este caso no ocurre así en el hebreo. En el hebreo no ocurre así. Puede usarse de una manera indistinta. Puede ser una muerte natural, puede ser una muerte violenta. Entonces no sabemos, estuve tratando de investigar de qué manera murieron sus padres, cuáles fueron las causas que produjeron la muerte de los padres de Hadasa, pero no hay distinción en el hebreo. Y
lo que sí podemos saber es que sus padres murieron, ¿verdad? Ambos, en algún momento. Y sabemos que ella tenía un nombre, su nombre era Hadasa, que había sido criada por su tío, ¿verdad? Y que en estos momentos debía de haber sido una adolescente. ¿Por qué? Porque no podía ser mayor, porque ella ella iba a participar, va a participar de este concurso donde tenían que ser jóvenes y vírgenes. Entonces nos podemos imaginar que ella era una adolescente en este momento. Y sabemos también que ella comenzó su vida con mucho dolor, ¿verdad? Ella no solo era huérfana de padre, era huérfana de madre, de los dos. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestro pasado es el más duro de todos, es el más difícil, y quisiéramos cambiarlos con cualquier otra persona. Yo les digo, abramos los ojos, metámonos, sumerjámonos en esto. Ella era huérfana de dos, jovencita, niña, prácticamente quedó huérfana de padre y de madre. Cuando miramos alrededor podemos darnos cuenta de que hay siempre alguien peor que nosotros. Amén. Yo creo que el mayor trauma que puede sufrir un niño es perder a un padre o a una madre. Y especialmente me puse a pensar, yo tengo de cerca experiencia de eso en mi vida. Mi esposo enviudó, sus niños quedaron sin mamá. Yo he vivido de cerca lo que significa no tener mamá. Al principio yo pensé que lo más duro que le podía pasar a una persona en su vida era perder a un hijo. Yo pensé que nada podía superar ese dolor. Pero yo les digo hoy día que hay peores dolores. Perder a una madre, cuando se es niño sobre todo, cuando se es niña, me imagino que debe ser peor. Entonces imaginémonos ese trauma en Esther. Ella comenzó su vida con dolor. Eso es algo importante recordar. Para poder entender quién era ella, comenzó su vida con dolor y no cualquier trauma. El trauma de no tener no solo padre, sino madre. Y quiero compartir con ustedes algo más de la encuesta que les he estado hablando de las mujeres, una encuesta que se hizo online de más de 400 mujeres. Y la entrevistadora preguntó que cuáles eran las cosas más difíciles acerca de ser mujer. Y justamente por eso es el título del estudio, es difícil ser una mujer. Y vamos a ver qué dicen otras mujeres acerca de cuáles son estas cosas. Y hoy día les quiero compartir algunas más de ellas que están relacionadas con ser mamá y con y las hijas, o sea, todo lo que está relacionado con ser madre e hija. Y una chica de 18 años dijo esto literalmente: lo más difícil es tratar de ser una jovencita. ¿Quién le enseña a una niña cómo ser una mujer? Solo una madre. Hay cosas que solo una mamá puede hacer. Y otra mujer dijo, la culpabilidad es lo más difícil acerca de ser mamá. No hacer algo que nuestro hijo nos pide o nuestra hija, que juguemos con ellos a algo, a las casitas o a los tecitos cuando llegamos del trabajo súper cansadas después de 8 horas y le decimos, estamos muy ocupadas o cansadas, no lo hacemos. Culpabilidad. Que no se, dice otra mujer encuestada, que no se reconozca nuestro trabajo. Nunca he sentido que mi rol de mamá a tiempo completo es importante y que mis hijos nunca lo reconocerán. Y después me siento culpable por haber querido ser reconocida. Otra dice, me pregunto si mi hija querrá ser como yo, si soy el buen ejemplo para ella, si soy un buen ejemplo para ella. Y otra dice, cuando tienes una madre que es narcisista es una persona que lo quiere todo, el centro de la atención, lo quiere todo, ella para ella, yo soy el mundo y lo demás a mi alrededor no importa. Dice, cuando tienes una madre que es narcisista, una mujer, ella cuenta su experiencia aquí, una mujer estaba de parto y su mamá le dijo,
siento que no me has estado apoyando últimamente. Y estaba en el pleno parto y la madre le dice, siento que no me has estado apoyando últimamente. Y la hija le dice, mamá, estoy de parto. Ahí podemos ver el egoísmo, ¿no? Tal vez de algunas madres. Si ustedes quieren conocer a Esther, ustedes tienen que mantener esto en su mente. Ella no tuvo mamá, ¿ok? Ella no tuvo mamá para que le dijera cómo ser una jovencita, cómo crecer y ser una mujer digna que agrade a Dios. Y no solo eso, ella tampoco tuvo padre, ella fue huérfana. Pero sin embargo, ella estaba viviendo el peor de los traumas, demasiada carga, ustedes dirían, para una niña pequeña, para poder soportar. Pero sin embargo, el Dios del cielo y de la tierra bajó sus ojos y la miró a ella y le dijo, a ti te he escogido para cumplir mis planes, a ti. Fíjense, qué bonito esto, hermanas. Y eso no solo lo hace Dios con Esther, con esa niñita llamada Hadasa, huérfana. Eso lo hace Dios con cada una de nosotras, personalmente. Y nos dice, a ti te he escogido. Abramos nuestros ojos, nuestro corazón a la voz de Dios, hermanas. No podemos, ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué de esta manera extraña Dios ha escogido a esta niñita con tantos problemas, con tanto dolor que debería de cargar? ¿En qué le iba a servir ella a Dios? ¿Cómo iba ella a hacer algo favorable o ayudar, como decimos, ayudar a Dios? Él la escogió a ella. No podemos separar, y esto es una muestra, esto es una pequeña lección que les quiero dar acerca de esto. No podemos separar nuestro pasado, nuestra historia, no la podemos amputar de nuestro destino, de quienes vamos a ser, de quienes Dios quiere que seamos. Hemos estado hablando de destino, ¿verdad? Anteriormente, pero no solo vamos a estudiar el destino de Esther y qué pasó con Esther. Vamos a estudiar, Dios quiere producir un impacto interno en nuestras vidas. Escuchen esto, siempre Dios quiere que la palabra, su palabra, impacte nuestras vidas. Entonces vamos a estudiar el destino de Esther, pero el destino de Esther en nosotras también. Queremos aplicar la palabra de Dios, amén, a nuestras vidas. No podemos amputar nuestro pasado, por duro que haya sido, por terrible, no lo podemos amputar, significa cortar, significa separar de nuestra historia, de nuestro destino. Si lo hacemos, no vamos a completar nuestro destino. Tu destino no va a ser el mismo sin tu pasado, sin ese pasado que cada una hemos tenido. Yo sé que muchas veces no queremos ni recordarnos de nuestro pasado. Yo he vivido cosas duras en mi pasado, cosas que quisiera que no hubieran pasado en mi vida. Y yo creo que cada una de ustedes también. Pero Dios quiere usar ese pasado. Dios quiere que tú sepas que ese pasado es parte de quien tú vas a ser, de quien, en quien Él te va a convertir. Tú no puedes convertirte en la persona que Dios quiere hacer de ti, sin tu historia, sin esa específica historia. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué me sirve el dolor que he pasado? ¿De qué me sirven tantas circunstancias tan difíciles? ¿En qué puede aportar eso a mi destino? Y yo les voy a decir, eso se llama redención. ¿Sabemos qué es redención? Eso es lo que el Señor Jesús ha hecho con cada una de nosotras, las que hemos depositado nuestra fe en Él. Él nos ha redimido. Él ha tomado todas esas cosas pasadas, todas esas cosas que nos duelen, todas esas cosas que no quisiéramos ni pensar en ellas. Él las ha tomado y Él las ha transformado en algo bueno para nuestra vida. Aprendamos de eso.
No nos confundamos. Hay un versículo en la palabra de Dios, Pablo el apóstol dice, olvidando esas cosas del pasado, lo que queda atrás. Ojo, ahí se nos está diciendo, esas cosas son el orgullo, la posición, todas las cosas esas son las cosas que tenemos que olvidar. Pero Dios claramente en su palabra nos dice, mejor no te olvides de dónde yo te he sacado. Amén. Eso es redención. ¿De dónde? Del hoyo que yo te he sacado. Nunca lo olvides. Amén. Eso es redención. Y me gusta mucho, este es uno de mis versículos favoritos. Jeremías 29:11. Y ojalá que lo busquen y lo lean. Y nos dice, y me gusta cómo lo dice en la versión de la Reina Valera, porque habla de un proceso, de un pensamiento. O sea, no es algo que Dios solamente dijo, sino que Él lo pensó, lo meditó. Hubo un proceso de pensamiento ahí, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor lo dice, Él lo declara. Yo tengo un plan para ti. Y me gusta más todavía en la nueva versión internacional, y se las voy a leer porque aquí quiero sacar una palabra que quiero usar. Dice así, Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro. Subrayen esa palabra, futuro, y una esperanza. Y vamos a revisar esta palabra futuro. ¿Qué significa? En el hebreo se usa de diferentes maneras, pero en este lugar, en este contexto en que les acabo de leer, significa algo que está detrás, fíjense, después, más tarde o siguiente. Lo que está detrás y lo que está en el futuro, en el hebreo, tienen la misma raíz. Una vez más les digo, no podemos amputar nuestro pasado de nuestro futuro. Y hay un teólogo es un estudioso de la Biblia que asemejó nuestro futuro, escuchen esto, asemejó nuestro futuro con un hombre que va en un bote remando hacia atrás, hacia su futuro está detrás de él y él va remando hacia atrás, pero en su mente recordando de dónde vino, desde dónde vino, pero remando quiere decir yendo hacia su futuro. Y así lo asemeja y me pareció bien interesante esto, porque es una manera de que nosotros, de dónde venimos, ¿verdad? No podemos separarlo de a dónde vamos. ¿De dónde venimos? Si nosotros prestamos atención y lo usamos y aprendemos de nuestro pasado, de las cosas que hemos vivido, nos va a ayudar a poder llegar a ese destino que el Señor nos tiene preparado para cada una de nosotras. No podemos separar nuestro pasado de nuestro futuro. Y en el hebreo tiene la misma raíz. ¿Y saben quién es esa raíz de la que yo estoy hablando? Esa raíz es nuestro Señor Jesús. Cuando yo estoy en Él, mi pasado no es una mancha terrible, como decimos en mi país, en el expediente. Cuando yo estoy en Cristo Jesús, mi pasado no es eso, no es una mancha, no es algo horrible en mis antecedentes. No es eso cuando yo estoy en Cristo Jesús. Cuando yo estoy en Cristo Jesús, Él toma y transforma mi historia en el destino que Dios me ha preparado para mí, para ti, para cada una de nosotras. Presten atención a esto. Cuando nosotras estamos en Cristo Jesús, Él toma ese dolor, Él toma esa injusticia, Él toma ese sufrimiento, ese pasado y lo transforma. Y de ello tenemos que aprender para poder convertirnos en las mujeres que Dios ha planeado que seamos, cada una de nosotras. ¿Y qué hay en nuestro pasado? No solo dolor, hay tesoros también. Hay tesoros que Dios quiere sacar a la luz.
esas cosas que Dios nos ha venido moldeando, ¿verdad? Que duele cuando nos moldea, cuando nos disciplina, cuando nos dice de esta manera. Esos son tesoros que Dios quiere sacar a la luz en nuestras vidas. En 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 26 al 31, les quiero leer esto de la Nueva Versión Internacional, sacado de la Nueva Versión Internacional, para que veamos, porque Dios se place de escoger a lo débil. Siempre escuchamos un dicho y escuchamos esto en muchos hermanos que dicen, Dios se place de escoger al débil. Vamos a ver, 1 Corintios 1, 26 al 31 dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo, subrayemos eso por favor, escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Subrayemos esto también. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se quiera enorgullecer, que se enorgullezca en el Señor. Qué cosa tan maravillosa. A mí esto me ha impactado mucho en mi vida. Y vamos a ver por qué Dios escogió lo débil del mundo. ¿Por qué Dios permitiría que Hadasa, esta niñita, tan débil, tan frágil, huérfana, se convirtiera en Esther y atravesara por todos estos traumas? No por cualquier trauma, el trauma de ser huérfana de padre y madre. ¿Por qué Dios es atraído hacia lo débil? No significa que hay mayor nobleza en lo débil que en lo fuerte. No, la única diferencia es que en lo débil, cuando somos débiles, cuando decimos no podemos, nos consideramos insuficientes, damos más espacio para que el poder de Dios pueda actuar en nosotros. Esa es la diferencia. Y es ahí, porque Dios escoge lo débil. Porque no hay espacio en el que se siente que todo lo puede, ¿verdad? Para que Dios obre a través de él. Dios escoge lo débil, porque ahí es donde está el espacio, está el corazón que dice, yo no puedo, Padre, pero yo sé que tú sí puedes. Tú puedes hacerlo a través mío. Y ahí Dios nos está diciendo, tú sabes que yo soy el Todopoderoso, tú sabes que yo soy quien todo lo puede. Ven, acércate a mí, ven y pídeme ayuda. Yo quiero hacerlo a través de ti, yo quiero usarte. Qué bonito esto, ¿verdad? Esta es la razón que he encontrado porque Dios escoge lo débil. Y escogió a Hadasa. Imagínense ustedes. Hadasa, nos podemos imaginar que ella le hubiera podido decir a Dios, yo no tengo mamá, yo no tengo papá, yo no sé cómo ser una mujer de buenos modales. ¿Quién sabe, no? Ella le hubiera podido decir a Dios cuántas cosas le hubiera podido decir a ella a Dios. Yo no. ¿Y cuántas cosas le podemos decir tú y yo hoy día a Dios? Yo no soy, yo no puedo, yo no tengo. Amén. Hay muchas personas que se creen que no están capacitadas para el servicio de Dios. Y yo les digo una cosa, hermanas, muchas personas que se han acercado a mí y me dicen, pero yo no tengo facilidad de palabras, yo no puedo enseñar, yo no puedo hablar y dar el evangelio a alguien. Y yo les digo algo, hermanas, y yo tampoco, yo necesito de Dios,
es Él quien lo hace a través mío. No soy yo en mis fuerzas, es Él quien lo hace. Y así mismo lo podemos hacer todas. Ven, Señor, hazlo a través mío, úsame a mí. Yo no tengo esto, yo no soy estudiada o yo no soy capacitada, pero tú sí, y tú lo puedes hacer a través mío. Amén. Y otra cosa que vamos a ver en el verso 29 y 31, acerca del que se quiere enorgullecer, que se enorgullezca en el Señor. Eso me encantó a mí, porque lamentablemente hay muchas personas y siempre le pido a Dios, y siempre que converso con Julio, mi esposo, estamos orando y pidiendo a Dios, Señor, ayúdanos a asegurarnos cuál es la motivación por la que te estamos sirviendo. Y le pido a Dios que se mantenga esa motivación que ha puesto en mi corazón para darle gloria a Él, solo a Él, no a mí. Toda la gloria es para Él. Y dice el versículo 31, y dice así: el que se quiera enorgullecer, que se enorgullezca en el Señor. Amén. Había, qué cosa más linda, una jovencita huérfana en medio de tanta multitud en Persia, en un reino tan grande, con tantos traumas, sintiéndose tal vez triste, sola, abandonada, con problemas. Pero yo estoy segura que su orgullo estaba en el Señor. Su corazón se enorgullecía del Señor. Amén. Vamos a continuar y vamos a ver a la parte 2 que dice: ella, o sea, Hadasa, fue criada por su tío hombre. Mardoqueo era realmente su primo. Y en las versiones en inglés dice su primo. Pero yo les voy a explicar porque nosotros en el español lo usamos no como primos, sino como tíos en este caso. Mardoqueo era el hermano, o sea, un tío de Mardoqueo era el papá de Esther. Realmente era su primo. Esther era hija del tío de Mardoqueo. Entonces ahí estuve rompiéndome la cabeza si ella era hija del tío, él era tío o era primo de ella, pero en definitiva, quiero que sepan que cuando vean usadas las palabras indistintamente, pero en español se usa tío generalmente, él era el tío de Esther. En inglés se puede usar primo también, pero él era el tío de Esther. Y no cualquier tío, bueno, los tíos solo son hombres, ¿verdad? Era un hombre. Y yo quiero transportarlas a ustedes a estas circunstancias en que ella debe haber vivido. Y sabemos que él la crió por varios años, porque la palabra dice, había vivido con su tío por cierta cantidad de años. Él la crió, o sea que desde pequeñita. No se hace mención a la esposa de Mardoqueo. ¿Alguien leyó por ahí que había esposa, que Mardoqueo tenía esposa? No, ¿verdad? Él era un hombre solo, imagínense, él la crió a ella. Y esto me pareció interesante porque esto puede haber afectado el carácter de Esther también. Imagínense, podemos imaginarnos y ahí vamos a usar nuestra imaginación, es bueno también, siempre que no sea parte de la verdad de la palabra de Dios es bueno usarla, que él la pudo haber haber sido criada por un tío, hombre y sin esposa, la pudo haber hecho a ella una chica diferente. Ella necesitaba, como hemos visto antes, de una mujer que le enseñara cómo ser mujer, ¿verdad? Siempre necesitamos consejos de nuestra mamá, hija, hazlo así, o sea así, o las niñas o las mujeres se comportan así, ¿verdad? Ella, me pregunto si su tío no sabía cómo criarla, imagínense, de repente, él la adoptó, no sabía cómo criarla. Si él le hubiera enseñado cosas que en aquellos tiempos no se solía enseñarle a las niñas en aquella cultura, en aquella tradición, en Jerusalén, yo me pregunto si Mardoqueo la educó. Sabemos que él viene de una clase alta, que supuestamente debe ser educada, si él la educó a ella, si la enseñó a leer o no. Todas esas cosas me vinieron a mi mente, pero lo que sí sabemos es que todas estas pequeñas piezas están formando un rompecabezas que se va a llamar Esther. Ahora es llamada Hadasa.
es un hombre judío. Y vamos a regresar al capítulo 2, al versículo 7. Y vamos a aprender algo más aquí. Y es el punto número 4. Ella era hermosa. Es nuestra siguiente palabra a llenar. Ella está refiriendo a Hadasa. Ella era hermosa. Y esta es una de las descripciones con las que usualmente nos solemos quedar cuando leemos el libro de Esther. Seguramente en el pasado, la que los han leído, se han quedado con esto, ¿verdad? En su mente, oh, ella era una mujer bella, ella era hermosa. Esto es lo que se suele, ¿verdad?, quedar en nuestras mentes. Y durante la próxima semana en casa, en su libro, ustedes van a leer y ustedes van a estudiar que vamos a lidiar con algo ahí que se ha convertido en una obsesión en este país. Y yo creo que en nuestros países también. La belleza. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero que apliquemos esto. La belleza se ha convertido en una obsesión. Y ya estamos tan bombardeadas por todos lados con la belleza, a donde quiera que vamos. La televisión, las revistas, nuestras amigas, en cualquier lugar. Estamos bombardeadas por la belleza. Que ustedes dirán, este es el último lugar donde yo quiero escuchar hablar de belleza, por favor. Pero yo les prometo algo. Hoy día vamos a hablar de belleza. Pero vamos a hablar de belleza porque esto nos va a traer sanidad para nuestras almas. Si estamos llevando un estudio relacionado con una mujer, ¿verdad?, tenemos que hacer alusión a algunas cosas, hermanas, que nos afectan a nosotras como mujer. Y justamente si la palabra de Dios hace alusión a ellas, no podemos obviar los problemas reales que tenemos las mujeres de hoy en día. Quiero que sepan, yo creo que ustedes todas están conscientes de este problema, de la belleza se ha convertido en una obsesión en nuestros días. Y es una cosa que puede llevar a hacer daño. Nos lleva hasta la muerte, nos puede llevar, ¿cierto? No podemos obviar esto. Tenemos problemas hoy con nuestra apariencia, cómo nos vemos, nuestra relación. Tenemos una relación de odio y amor con esa palabra belleza, ¿sí? Queremos ser bellas, tanto queremos ser bellas que nos llegamos a odiar a nosotras mismas. Necesitamos sanidad, necesitamos sanarnos de esta obsesión. Necesitamos sanidad y vamos a ver qué Dios nos quiere decir al respecto, no solo a las jovencitas. Por eso le rogué a Didia que se quedara para que escuche esta parte, sino también no solo a las jovencitas, a nosotras las más jovencitas, a nosotras las más maduras, me incluyo, ¿ok? Vamos a ver qué Dios nos quiere decir acerca de esto, de la belleza. Lo que les quiero presentar a ustedes es esto, hermanas. Esto no es algo nuevo, esta obsesión con la belleza no es algo que nos incumba a nosotros hoy día. La cultura en la que vivimos no es muy diferente a la cultura persa, mejor dicho. La cultura persa tiene tanto que decirnos acerca de la obsesión con la belleza como nuestra cultura hoy día. Y aquí les quiero presentar el escenario número 2. ¿Es difícil ser una mujer? Vamos a llenarlo ahí. En un mundo donde la belleza es un tratamiento. ¿Cuántas estamos de acuerdo que es difícil ser una mujer en un mundo donde la belleza es un tratamiento? Ustedes pueden ver esto hoy día. Hay un mundo donde hay un tratamiento especial o un trato especial que está basado en si eres bella o no, si eres atractiva o no, si eres sensual o no. Hay un trato especial, diferente ante estas circunstancias. Ya sabemos que Esther era bella, ¿verdad? Pero aquí es interesante cómo en la palabra de Dios ellos la iban a poner
bajo un tratamiento. Leímos al principio el capítulo 2, ¿verdad? La iban a poner bajo un tratamiento de belleza por un mes. ¿Por qué? Ya era bella. Y sin embargo las iban a someter a un tratamiento de belleza por un mes. Y ya ustedes en su estudio van a ver en qué consistía ese tratamiento de belleza. A veces hacemos cosas, hermanas, de las cuales nos arrepentimos y nos ridiculizamos a nosotras mismas. Yo les voy a llevadas por esta obsesión de ser bellas. Muchas veces perdemos la noción de quiénes somos, de cuál es nuestro valor y nos dejamos impulsar por el mundo, por las cosas que nos arrastran a hacer, porque tienes que ser así para ser valorada, porque tienes que ser así para ser tenida en cuenta. Les voy a hacer algo para que se rían un poquito de mí, les voy a contar algo que hice yo. Esto es una lucha. Yo soy honesta, yo me incluyo. Yo llevo esta batalla igual que ustedes. Toda mujer que vive en estos tiempos lleva esa batalla contra la obsesión, obsesionarse por la belleza. Y no les quiero decir que la belleza es mala. Ojo, no, ni que arreglarse, ni que tratamientos de belleza son malos. Estamos hablando de la obsesión. Obsesión es algo que no tiene límite, que no podemos parar, que siempre queremos más y más. Estoy hablando de eso y de eso es lo que necesitamos sanidad. En esta carrera de la obsesión por ser bella, les voy a contar esto. Al salón que yo solía ir a cortarme el pelo, y me encanta este estudio porque podemos hablar entre mujeres, cosas que entendemos las mujeres y solamente nosotras, amén. Cuando iba al salón que solía ir a cortarme el pelo, me regalaron un tratamiento de belleza gratis un día, un tratamiento facial de belleza. Estaba yo tan contenta, me voy a dar un tratamiento facial de belleza, un facial le llaman. Fui tan entusiasmada que el día que me dieran mi tratamiento gratis, hermanas, hasta yo misma me reía de mí misma. Cuando me sentaron yo esperaba algo relajante, iba a salir de ahí refrescada, rejuvenecida, más bella. Cuando me acostaron en aquella camilla y me echaron aquellas cosas, mi cara empezó a quemarme, me quemaba y yo no podía del dolor, no podía resistir. En lugar de una experiencia agradable, tuve una tan desagradable y salí de ahí y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y yo creo que ustedes también habrán tenido alguna que otra experiencia así. Yo les digo, hermanas, en este mundo es en el que vivimos y tenemos que ser honestas y tenemos que ser realistas y aceptar nuestra verdad y nuestra realidad. Y tenemos que pedirle ayuda a Dios y decir, Señor, despójame de esas cosas que no son lo importante. Ayúdame a ser la mujer que tú quieres que yo sea. Y vamos a hablar ahora de dónde viene nuestro valor y dónde está lo bello de cada una de nosotras. Y les he hecho esta anécdota para que se rían y para que vean que es difícil ser una mujer en un mundo donde la belleza es un tratamiento. En la antigua Persia, igual que en los tiempos de hoy, la belleza no será bella. Ser bella no era lo suficiente. Se hacía, se llevaba puesta la belleza. Era algo que constantemente tenían las mujeres que trabajar era una ocupación para sentirse bella y nunca se iban a sentir lo suficientemente bellas porque nunca era tiempo para dejar de hacerlo, de hacer algo por estar bella. Nunca era suficiente y es ahí donde está la clave. ¿Qué es suficiente? Y les voy a leer una línea más de las encuestas que han hecho a estas mujeres. Y dice una de ellas, ¿qué es lo más difícil de ser una mujer? La presión de lucir o verse de cierta manera es enorme. Si no eres joven, delgada o deslumbrantemente bella,
no tienes valor. ¿Cuántas estamos de acuerdo que es así? Eso es lo que dicta nuestra sociedad. Otra dice, pocas cosas le dan a una mujer mayor gozo que pensar que una amiga ha ganado unas cuantas libras de peso. Imagínense que nos alegremos porque una amiga haya engordado. Es insane. No tiene sentido. Y de eso queremos sanarnos. De eso queremos librarnos. Amén. Y ojo, una vez más les repito, yo no estoy en contra de lo bello, de lo que es lindo, de lo que es cute. No, yo estoy luchando contra lo que es enfermizo, la obsesión. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Verme de esta manera. ¿Vivo para bajar de peso o lo hago porque es saludable? ¿Vivo para verme bella o lo hago para agradar a mi Dios, para verme bien a mi esposo o lucir? ¿Cómo? ¿Cuál es la motivación? ¿Estoy obsesionada con esto o no? Necesitamos sanidad. Estamos en un mundo bombardeadas por estas doctrinas, por estas cosas, y nos llevan a deprimirnos. Nos llevan a odiarnos a nosotras mismas. ¿Por qué no soy así? ¿Por qué no tengo la nariz respingada? Amén. Nos llevan al salón de cirugía. No una, ya no paramos con la nariz. Ahora queremos otras cosas. Otras. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y seguimos subidas en el tren y vamos y vamos y vamos y hacemos lo mismo. De eso es lo que quiero yo, hermanas, que ustedes, que nosotras nos sanemos de esa obsesión. Y la autora de este estudio del libro, ella me gustó algo que comentó y dijo que ella había llegado a la conclusión de que existían 4 tipos de mujeres. Escuchen bien a esto. 4 tipos de mujeres. Número 1, mujeres que quieren que todos piensen que ella es bella. Todos. Yo quiero que todo el mundo me diga que piense que yo soy bella. Y esas mujeres las llamó ella mujeres miserables, porque nunca van a poder lograr esto. Número 2, mujeres que quieren que todos los hombres piensen que ella es bella. Ojo, estas son mujeres peligrosas. Amén. Número 3, mujeres que no quieren que nadie piense que ella es bella. Aquí nos fuimos al otro extremo. Quieren ellas estar arrinconadas, tapadas, pasar desapercibidas. Y estas les llamó ella mujeres terrificadas. Están tan terrificadas que ya no quieren que nadie las mire. Y número 4, y yo creo que es la mayoría y tal vez nosotras estemos incluidas ahí. Mujeres que esperan que a lo mejor algunas, pocas personas piensen que ella es bella. Yo quiero que mi esposo piense que yo soy bella. Yo quiero agradarle a él. Es normal. Tal vez ustedes quieren que sus esposos piensen que usted es bella o que su hija piense que usted es bella. Que su madre o su padre, algunas pocas personas piensen que usted es bella. Pero yo me puse a reflexionar sobre incluso esta última categoría, que parece un poquito más normal, esta última obsesión. Esta última aún así es un error. ¿Por qué? Porque aunque yo quiera verme bella para mi esposo, para alguna persona en especial, que tenga un impacto en mi vida, una persona que signifique mucho para mi vida. Aunque yo quiera verme bella para él, yo voy a envejecer. Los años van a pasar por mí, yo no lo puedo detener. Yo quiero llegar a ser abuela. Y si tengo que llegar a ser abuela, y si tengo que envejecerme para llegar a ser abuela, pues me voy a envejecer. Pero de todas maneras me voy a envejecer. Eso nadie lo puede, un cumpleaños tras otro, nadie lo puede detener. Nos vamos a envejecer.
y nuestra belleza física se va a deteriorar, se va a desgastar, es corrompible. Eso no lo podemos cambiar. ¿Estamos preparadas para envejecer? Es la pregunta. ¿Estoy preparada para envejecer? Y yo les quiero ayudar, no se crean. Yo estoy parada aquí, pero yo soy una más de ustedes. Yo estoy en el mismo vagón que ustedes, con la ayuda y la gracia de mi Dios, tratando de ganar la batalla. La batalla. Y yo sé, confío en Él, que sí lo vamos a lograr. Sí lo vamos a lograr. Y yo quiero que la belleza del Señor Jesús sea la que se vea en mi rostro. Yo creo que quiero que sea la belleza de mi Señor, la que resplandezca en mi rostro. No mi valor externo, no mi belleza externa. Yo quiero que ustedes y que las personas a las que yo quiero vean en mí algo más. Vean la belleza de nuestro Señor Jesús resplandeciendo en mi rostro. Y yo creo que ustedes también quieren eso. Y para eso, yo les voy a dar unas escrituras. Yo siempre me apoyo, gracias a Dios, de su palabra. Y tengo estas 3 citas en las que siempre repito y repito y repito, y las vamos a poner en un carácter personal. En lugar de nosotros, vosotros, vamos a sustituirlas por yo. Y quiero que ustedes hagan, esto es terapia. Y esta es terapia divina, y es la mejor que existe. No nos vamos a despojar de esta obsesión, de esta enfermedad, yendo a terapistas o hablando con amigas o yendo al gimnasio. No, terapia divina, la palabra de Dios. Y la primera es Colosenses 2:10. Tenemos que ir aprendiendo a envejecer. Esto les va a ayudar, anótenlo, estas citas. Dice Colosenses 2:10. Yo, lo voy a leer en personal, yo estoy completa en Él. Él es Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesito de nadie ni de nada más para estar completa. Yo amo a mi esposo, pero yo no necesito de él para estar completa. Solo necesito de mi Dios, de Cristo Jesús. Él me hace completa. Quiero que tengan eso en mente, hermanas. Y el otro es Cantar de los Cantares 7:10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y por último, Salmos 90:17. Que el favor del Señor, mi Dios, esté sobre mí. Confirma en mí la obra de mis manos. Sí, confirma la obra de mis manos. Que el favor, que la gracia de mi Dios esté en mí. Con eso es suficiente, hermanas. Yo quiero que la belleza del Señor resplandezca en mi rostro, que resplandezca en el rostro de ustedes. Esa belleza, aun cuando llegue, si Dios me lo permite, a los 90 años, esa belleza no se agota. Esa es la belleza que no se acaba. Esa belleza es incorruptible. Nadie nos las va a quitar. Enfoquémonos en esa belleza. Yo quiero que la belleza del Señor resplandezca en nuestro rostro. Y vamos a seguir con la parte 2 y el aspecto número 5 acerca de Hadasa. Ella era conocida también como Esther. Finalmente aparece el nombre de nuestra protagonista, Esther. Este nombre persa significa, quiero que sepan que este es el nombre persa que se le dio a ella, de la nación donde ella estaba viviendo, un nombre de la nación pagana. Significa estrella. Y algunos piensan que a ella la nombraron así en conexión con el arbusto, el mirto, lo que significa Hadasa, mirto. Es un arbusto que cuando florece echa unas florecitas que son con forma de estrellitas.
y por eso piensan que el nombre pagano que se le dio a ella era estrella, que viene de ahí, de mirto, de las florecitas del mirto. Y otros piensan que ella fue nombrada así en honor a un dios babilónico que se llamaba Ishtar, que en inglés suena más parecido a estrella, que es star en inglés. Algunos piensan así, pero independientemente de eso, Esther es la única con 2 nombres en el libro de Esther. ¿Por qué? Vamos a investigar por qué. Y un comentarista sugiere esto: ¿por qué es la única en el libro de Esther con 2 nombres? Y un comentarista sugiere esto: porque ella estaba expuesta más que ningún otro a la tensión del conflicto entre 2 mundos. Su corazón judío, quien ella era en la médula de sus huesos, y ser empujada hacia el medio de la realeza. Era una guerra entre 2 mundos, quien realmente ella era, su ser interno, y el externo, nuestra carne. Esto lo podemos aplicar. Tú y yo somos familiares con esta guerra día a día. Nuestro hombre, nuestra naturaleza interna que nos ha dado cuando recibimos al Señor Jesús, y el mundo externo, o nuestra naturaleza, nuestra carne externa, ¿verdad? Estamos en una lucha todos los días en ello y queremos aprender cómo ganar esta lucha. Pero tal vez lo que tiene más significado es que Esther viene de una raíz hebrea que significa ocultar, algo que está escondido. Ojo con esto, Esther viene de una raíz hebrea que significa algo oculto, algo escondido. Y esto es con lo que yo las quiero dejar hoy, con esto oculto, con esto escondido, que les va a ayudar en casa cuando tengan que hacer su tarea acerca de los tratamientos de belleza y esta obsesión con la belleza. Y lo primero que pensamos: Esther es bella, pero eso no era todo lo que ella era. Había algo oculto, algo escondido en su corazón. Y es eso realmente, lo que estaba oculto, escondido en ella, lo que la llevó a completar su destino, el destino que Dios tenía preparado para ella. No fue su belleza física, fue eso oculto. Y sabemos, y somos familiares con 1 de Pedro 1:3, que dice: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Hermanas, dejen que esa belleza, esa que procede de lo interno, de lo interior, de lo más profundo de nuestro corazón, salga a la superficie. Deja que esa persona escondida en ti, en tu corazón, sea la que se muestre. Preocupémonos por esa persona escondida, no por la externa. Hay un destino escondido en cada una de ustedes, en mí también. No es nuestro valor externo, es la persona que está escondida en nuestro corazón. Es ahí donde está Esther, en ti. Todos piensan: si yo hubiera sido Esther, bella, reina. Es ahí, en lo más profundo de tu corazón, donde está Esther en ti. Y es ahí donde está Esther en mí. Y a través de estas semanas estudiando Esther, vamos a estudiar no solo su destino, sino el destino a ella, el destino de ella en ti. Y con eso las quiero dejar esta mañana y vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque ella dice que hay una belleza que es incorruptible, una belleza que no envejece,
que no se corrompe, que no termina. Es la belleza escondida en el corazón. Y yo te doy gracias por ella. Te adoro por ella. Gracias porque cuando tú nos miras y nos dices, no es mi hija, esta hija mía hermosa, tú estás mirando directamente a lo que ha escondido en nuestros corazones. Esa es la belleza que queremos mostrar, Padre mío. Esa es la belleza que queremos encontrar. Padre, durante las próximas 8 semanas es nuestro deseo que la belleza de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en nosotros. En el nombre bendito de nuestro Señor te rogamos. Amén. En sus propósitos eternos, yo